Mi marido añadió algo a mi café antes de nuestra importante reunión de negocios. Bebe, cariño, arrulló dulcemente. Esta idiota incompetente por fin se avergonzará, envió un mensaje de texto a su amante. Le di las gracias y, discretamente, cuando fue al baño, cambié nuestras tazas negras, que eran idénticas. 20 minutos después de la reunión. Esta incompetente finalmente se avergonzará. Después de este trato, termino con ella. Miré el mensaje de texto que brillaba en la pantalla de la tableta de Lucas, mientras mi café se enfriaba en mis manos. Las palabras se sintieron como agua helada en mis venas. 6 meses había dedicado mi corazón, mi alma y cada momento de vigilia a prepararme para la reunión de presentación de mañana con Gravora Group. El trato que haría o desharía nuestra firma de consultoría, Thornland Analytics. Mi nombre es Sophia Miller y durante los últimos 8 años, he estado construyendo algo que pensé que era nuestro. Lucas y yo comenzamos este negocio juntos en Portland, Oregón, trabajando 16 horas al día desde nuestro pequeño apartamento, sobreviviendo con fideos instantáneos y determinación. Yo era la estratega, la que elaboraba nuestras propuestas y presentaciones. Él era el encantador, la cara que los clientes amaban. Al menos, eso era lo que yo creía. La tableta había estado sobre la encimera de nuestra cocina, olvidada después de que Lucas subiera corriendo para atender lo que llamó una llamada urgente de un cliente. La pantalla se encendió cuando la golpeé accidentalmente mientras recogía los platos. Lo que vi me revolvió el estómago. El mensaje fue enviado a alguien llamado V con un emoji de corazón junto al nombre de contacto. Valerie, su asistente, la mujer que había estado trabajando hasta tarde con él con demasiada frecuencia en los últimos meses. Desplacé la conversación hacia arriba, con las manos temblorosas. Meses de mensajes, chistes íntimos, planes para después del divorcio, discusiones detalladas sobre cómo me sacarían del negocio una vez que se asegurara el trato con Gravora, como les había estado diciendo a los posibles inversores que yo era solo el apoyo de fondo, mientras él era el verdadero cerebro detrás de la operación. ¿La parte más cruel? Se habían estado riendo de mi dedicación, de lo mucho que me había esforzado en esta presentación, quedándome despierta hasta las 3 de la madrugada perfeccionando cada diapositiva, ensayando cada punto clave, de cómo no tenía idea de lo que se avecinaba. Cariño, deberías verla correteando pensando que este es su gran momento, decía un mensaje. No tiene ni idea de que mañana es el día en que finalmente me deshago del peso muerto. Valeria había respondido con emojis de risa y un mensaje que me hizo hervir la sangre, no puedo esperar para celebrar después. Solo tú y yo dirigiendo el espectáculo. Escuché los pasos de Lucas en las escaleras. Rápidamente, coloqué la tableta exactamente donde la había encontrado y fingí estar cargando el lavavajillas. Mi mente estaba acelerada, pero mi rostro permaneció tranquilo. 8 años de matrimonio con un manipulador me habían enseñado a ocultar mis emociones cuando lo necesitaba. ¿Todo bien por aquí abajo?, preguntó Lucas, abrazándome por detrás. Su toque, que una vez me brindó consuelo, ahora se sentía como una serpiente enrollándose alrededor de mis hombros. Perfecto, dije, apoyándome en él con una sonrisa que podría haber ganado un Oscar. Solo pensaba en mañana. Estoy tan emocionada por nuestra presentación. Me apretó más fuerte. ¿Nuestra presentación? Así es, cariño. La vamos a romper, juntos. ¿Juntos? ¡Qué hermosa mentira! La mañana siguiente llegó con una normalidad engañosa. Me desperté a las 6 de la mañana como siempre, hice mi rutina habitual de yoga y meditación, luego me dirigí a nuestra oficina en casa para hacer el trabajo de preparación final. Lucas ya estaba allí, luciendo fresco y seguro con su traje azul marino, el que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Gran día, dijo, sin levantar la vista de su computadora portátil. ¿Te sientes lista? Más que lista, respondí, sentándome en mi escritorio. La presentación estaba cargada en ambas computadoras, las copias de seguridad guardadas en la nube. Cada diapositiva era perfecta, cada estadística verificada, cada argumento a prueba de balas. Había pasado los últimos 6 meses investigando los puntos débiles de Gravora Group, su competencia, sus proyecciones de crecimiento. Esto no era solo un lanzamiento, era un ataque quirúrgico diseñado para abordar cualquier preocupación que pudieran tener.
Lo que Lucas no sabía era que también había pasado las primeras horas de la mañana haciendo algunos preparativos adicionales, una llamada rápida a mi abogada de divorcios, Elena Rodríguez, con quien había trabajado en varios casos de clientes, un correo electrónico discreto a nuestro contador solicitando copias de todos los registros financieros del negocio, y, lo más importante, configurando una aplicación de grabación en mi teléfono. Voy a prepararnos un café, anunció Lucas alrededor de las 9 de la mañana. La reunión estaba programada para las 10:30 de la mañana a través de videoconferencia. El equipo de liderazgo de Gravora Group se uniría desde su sede en Seattle, junto con su asesor legal y 3 inversores potenciales. Lo observé moverse por nuestra cocina con la misma confianza que siempre había tenido. Era guapo, le concedo eso, cabello oscuro con la cantidad justa de canas en las sienes para parecer distinguido, ojos verdes que podían encantar a cualquiera, una sonrisa que me había convencido de confiarle mi corazón y mi futuro. Pero esta mañana, lo vi de manera diferente, la forma en que tarareaba mientras trabajaba. ¿Estaba realmente feliz con lo que planeaba hacerme? Regresó con 2 tazas negras a juego, sus tazas de café para él y para ella que habíamos comprado durante nuestra luna de miel en Italia. La ironía no me pasó desapercibida. Aquí tienes, cariño, dijo, dejando mi taza con sumo cuidado. ¿Bebe? Necesitarás la energía. El café se veía y olía normal. Tostado oscuro, justo como me gustaba. Pero su sonrisa era demasiado dulce, demasiado deliberada. Tomé un pequeño sorbo y observé su rostro. ¿Fue satisfacción lo que vi reflejado en sus facciones? Gracias, dije con calidez. Siempre me cuidas tan bien. Su teléfono zumbó. Valerie, sin duda. Necesito usar el baño rápidamente antes de que empecemos, dijo, dirigiéndose ya al pasillo. ¿Puedes abrir la presentación? Quiero que todo esté listo. En el momento en que desapareció, entré en acción. Cambié nuestras tazas con eficiencia practicada, colocando la suya frente a mi computadora y la mía frente a la suya. Luego me senté de nuevo en mi silla, abrí la presentación y esperé. Cuando regresó, se sentó sin mirar la taza, tomó un sorbo generoso de lo que pensó que era su café sin adulterar, y me sonrió con una satisfacción perfecta y ajena. La reunión estaba a punto de comenzar, y también su caída. Exactamente a las 10:30 de la mañana, la pantalla de nuestra computadora se llenó de caras. David Chen, el CEO de Gravora Group, apareció en la ventana principal, un hombre distinguido de unos 60 años con ojos agudos que no se perdían nada. A su lado se sentaban Sarah Jenkins, su directora de operaciones, y Michael Ramírez, su jefe de desarrollo de negocios. 3 ventanas adicionales mostraban a los inversores potenciales que Lucas había estado cortejando durante meses. Buenos días a todos, dijo David, con su voz clara a través de nuestros altavoces. Estamos emocionados de escuchar lo que Torland Analytics ha preparado para nosotros hoy. Lucas se enderezó en su silla, con su sonrisa confiada firmemente en su lugar. Gracias por esta oportunidad, David. Sofía y yo hemos estado trabajando incansablemente para crear algo que creemos que transformará su eficiencia operativa. Noté que enfatizó Sofía y yo, asegurándose de posicionarse como el líder. Pero cuando extendió la mano para tomar otro sorbo de su taza de café, noté algo más, un ligero temblor en su mano. Interesante. Antes de comenzar, interrumpió suavemente, quiero reconocer el honor que esto representa. La reputación de innovación de Gravora Group los precede, y estamos encantados de asociarnos potencialmente con una organización que comparte nuestro compromiso con la excelencia. Los inversores asintieron aprobatoriamente. Esto era exactamente el tipo de respeto y profesionalismo que esperaban. Lucas me lanzó una mirada rápida. ¿Era irritación, o la sustancia que había preparado para mí ya comenzaba a afectarlo? ¿Nos sumergimos?, preguntó Lucas, haciendo clic en la primera diapositiva. Nuestro análisis indica, se detuvo, parpadeando fuertemente. Nuestro análisis indica que Gravora Group enfrenta 3 desafíos principales en el panorama actual del mercado. Su voz seguía siendo fuerte, pero noté que hablaba más lentamente de lo normal. David se inclinó ligeramente, con su atención completamente enfocada. Eran personas de negocios astutas. Notarían cualquier signo de debilidad o falta de profesionalismo. El primer desafío, continuó Lucas, es la redundancia operativa en sus oficinas regionales. Nuestra investigación muestra, otra pausa.
Se frotó la sien con la mano libre mientras buscaba su café con la otra. Muestra que podrían lograr un 18% más de eficiencia a través de procesos simplificados. Observé los rostros de los inversores. Estaban escuchando atentamente, pero pude ver sutiles signos de preocupación comenzando a formarse. Lucas estaba tropezando ligeramente con palabras que deberían haber sido su segunda naturaleza. El segundo desafío implica la integración de datos, dije sin problemas, asumiendo el control. Sus sistemas actuales operan en silos, lo que genera retrasos en la toma de decisiones y reduce su ventaja competitiva. Mientras hablaba, Lucas tomó otro trago largo de su taza. La ironía era exquisita. Se estaba envenenando a sí mismo con su propia traición. Pero mantuve mi expresión neutral, profesional. Esto tenía que parecer natural. Lucas, ¿te gustaría elaborar sobre los aspectos técnicos?, pregunté dulcemente. Parpadeó varias veces, claramente tratando de concentrarse. Sí, absolutamente. Los aspectos técnicos son bastante complejos, pero esencialmente, sus palabras comenzaron a arrastrarse, casi imperceptiblemente. Las cejas de David se alzaron ligeramente. En el mundo de los negocios, este tipo de comportamiento poco profesional durante una presentación crítica era un suicidio profesional. Y Lucas estaba a punto de empeorarlo mucho, mucho más. Lucas, la voz de Sarah Jenkins rompió el silencio mientras mi marido miraba fijamente la pantalla, con la boca ligeramente abierta. Habían pasado 20 minutos desde que comenzó la reunión, y lo que había empezado como una sutil confusión ahora se estaba volviendo imposible de ignorar. Lo siento, dijo Lucas, sacudiendo la cabeza vigorosamente. ¿Hay algo? Volvió a alcanzar su café, tomando otro trago como si eso pudiera aclararle la mente. La sustancia, fuera lo que fuese, estaba haciendo exactamente lo que él había planeado que hiciera en mí. Los desafíos de integración de datos son significativos. Fue entonces cuando la expresión de David Chen pasó de una atención cortés a una preocupación genuina. Señor Miller, ¿se siente bien? Quizás deberíamos reprogramar si no se encuentra bien. Vi mi oportunidad. David, si me permite, dije, con voz tranquila y profesional. Lucas se ha esforzado muchísimo para preparar esta presentación. Estuvo levantado hasta las 4 de la madrugada anoche haciendo los ajustes finales. Quizás debería encargarme yo mientras él se recompone. Fue una jugada magistral. Parecía cariñosa y profesional, mientras sugería sutilmente que el comportamiento de Lucas se debía al agotamiento y no a la incompetencia. Pero, lo que es más importante, me estaba posicionando para salvar lo que él estaba destruyendo. Eso sería de agradecer, dijo Michael Ramírez desde su ventana. Estamos muy interesados en escuchar la propuesta completa. Lucas intentó protestar. No, estoy bien. ¿Puedo? Pero al intentar levantarse, se tambaleó ligeramente y tuvo que agarrarse al borde del escritorio. Los inversores intercambiaron miradas que hablaban volúmenes. Por favor, cariño, dije, levantándome y colocando suavemente mi mano en su hombro. Déjame encargarme de esto. Ya has hecho mucho trabajo. A la cámara, añadí, conozco cada detalle de esta propuesta tan bien como Lucas. Hemos sido verdaderos socios en el desarrollo de esta estrategia. Lo que no mencioné fue que yo había desarrollado el 90% de ella misma. Lucas había sido la cara de la presentación, pero yo había sido el cerebro detrás de cada análisis, cada recomendación, cada solución innovadora que estábamos proponiendo. Pasé suavemente a la siguiente diapositiva. Como decía, sus desafíos de integración de datos crean un efecto dominó en toda su operación. Nuestro análisis de sus informes del tercer trimestre muestra que los retrasos en la información les costaron aproximadamente $2.3 millones en oportunidades perdidas. Ahora estaba en mi elemento. Esto era para lo que había nacido, tomar problemas de negocios complejos y crear soluciones elegantes y rentables. Mientras hablaba, observé cómo los rostros de los inversores se transformaban de preocupación a interés y a genuina emoción. Además, continué, haciendo clic en un gráfico detallado que había pasado semanas perfeccionando. Nuestro cronograma de implementación propuesto les permitiría ver resultados medibles en 90 días, con optimización total lograda en 6 meses. David se recostó en su silla, claramente impresionado. Estas métricas son bastante ambiciosas, señora Miller.
¿Qué tan segura está de estas proyecciones? Completamente segura, respondí sin dudarlo. Hemos modelado estos escenarios utilizando datos de 3 compañías comparables, y en cada caso, nuestros métodos superaron los resultados proyectados. Detrás de mí, Lucas estaba tratando desesperadamente de recuperar la compostura. Había logrado sentarse de nuevo, pero su rostro estaba pálido y parpadeaba repetidamente como si intentara aclarar su visión. La sustancia que había pretendido usar para humillarme estaba, en cambio, destruyendo sistemáticamente su credibilidad. Este es un trabajo impresionante, dijo Sarah Jenkins. La profundidad del análisis es exactamente lo que esperábamos ver. Gracias, dije, genuinamente complacida. Este proyecto representa meses de investigación y pensamiento estratégico. Entendemos que tienen múltiples firmas consultoras compitiendo por este contrato, por eso hemos ido mucho más allá de las recomendaciones superficiales. Mientras hablaba, noté que una de las inversoras, María Sánchez de Calenmore Partners, tomaba notas furiosamente. Eso siempre era una buena señal. En mi visión periférica, pude ver a Lucas volviendo a jugar con su taza de café, claramente confundido porque se sentía peor en lugar de mejor. La hermosa ironía no se me escapaba. Había planeado verme humillarme, usar mi supuesto fracaso como justificación para echarme de nuestro negocio. En cambio, estaba presenciando mi momento profesional más brillante mientras experimentaba el mismo destino que me había destinado a mí. Pero esto era solo el principio. Lo mejor estaba aún por llegar. Si podemos pasar al cronograma de implementación, dije, avanzando a la diapositiva 12, verán que hemos dividido el proyecto en 3 fases distintas, cada una con hitos medibles y métricas de éxito. David Chen asintió con aprobación, pero su atención seguía desviándose hacia Lucas, quien ahora se aferraba a los brazos de su silla como si la habitación estuviera girando. Señor Miller, ¿está seguro de que no necesita atención médica? Este era el momento que había estado esperando. ¿Sabe qué?, dije, como si la idea acabara de ocurrírseme. Lucas, ¿por qué no se toma unos minutos, toma un poco de aire fresco, quizás se echa un poco de agua en la cara? Yo puedo encargarme del resto de la presentación. Lucas me miró confundido. ¿Y era eso miedo? Estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba muy mal, pero no podía descifrar qué. ¿Yo? Sí. Quizás sea una buena idea, murmuró, luchando por levantarse. Mientras salía de la habitación, tambaleándose ligeramente, me volví hacia la cámara con una expresión preocupada pero profesional. Pido disculpas por la interrupción. Mi esposo ha estado bajo una tremenda presión últimamente. Está increíblemente dedicado a este proyecto. Por supuesto, dijo Sarah Jenkins amablemente. Por favor, continúe. Esta presentación es fascinante. Y continué. Sin la presencia de Lucas, sentí una libertad que no había experimentado en años. Este era mi trabajo, mi experiencia, mi momento para brillar. Recorrí las diapositivas restantes con precisión y pasión, respondiendo a cada pregunta con un conocimiento detallado que claramente impresionó a nuestra audiencia. Su análisis competitivo es particularmente exhaustivo, comentó Michael Ramírez. ¿Cómo obtuvo datos tan detallados sobre la posición de mercado de Gravora Group? 3 meses de profunda investigación, respondí honestamente. Entrevisté personalmente a 15 expertos de la industria, analicé 5 años de datos de mercado y realicé grupos focales con su demografía objetivo. Esto no es teórico. Se basa en inteligencia del mundo real. Pude ver la emoción creciendo en sus rostros. Eran gente de negocios que apreciaba la minuciosidad, y yo les había dado exactamente lo que buscaban. Mi teléfono, que había puesto a grabar al comienzo de la reunión, estaba capturando todo. No solo la presentación, sino también el deterioro gradual de Lucas y mi impecable toma de control, evidencia que sería crucial para lo que vendría después. Señora Miller, dijo David mientras me acercaba a las diapositivas finales. Este nivel de preparación es excepcional. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando estas estrategias? He estado trabajando en variaciones de este enfoque durante más de 2 años, dije. Cuando nos enteramos de la oportunidad de trabajar con Gravora Group, adapté y perfeccioné estos conceptos específicamente para sus necesidades. Lo que no mencioné fue que Lucas no había contribuido virtualmente en nada al desarrollo estratégico. Él se había centrado en socializar con posibles clientes en cenas caras,
mientras yo había estado haciendo el trabajo real de construir nuestro negocio. Las proyecciones financieras son convincentes, interrumpió María Sánchez. Pero la implementación es donde la mayoría de los proyectos de consultoría fallan. ¿Cómo aseguran una ejecución exitosa? Sonreí. Aquí era donde realmente brillaba. La rendición de cuentas está integrada en cada fase, informes de progreso semanales, revisiones mensuales de hitos y evaluaciones estratégicas trimestrales. Además, yo superviso personalmente cada paso importante de la implementación. ¿Usted personalmente?, preguntó David. Absolutamente. Este no es un proyecto que entregamos a personal subalterno. Cuando trabaja con Torland Analytics, obtiene nuestra experiencia de alto nivel durante todo el proceso. Estaba siendo cuidadosa con mi lenguaje, posicionándome sutilmente como el recurso principal en lugar de Lucas, pero lo hacía profesionalmente, centrándome en la capacidad en lugar de hacer comentarios negativos sobre mi esposo. A medida que avanzábamos hacia la fase final de la presentación, sentí una oleada de confianza que no había experimentado en meses. Esto estaba yendo mejor de lo que jamás había soñado. ¿Y lo mejor? Lucas se estaba perdiendo su propia destrucción profesional. La presentación concluyó con respuestas entusiastas de todos los participantes. David Shen parecía genuinamente emocionado, Sarah Jenkins hacía preguntas de seguimiento detalladas y los inversores estaban claramente impresionados por lo que habían visto. Señora Miller, esto ha sido sobresaliente, dijo David. Tengo que preguntar, ¿este nivel de pensamiento estratégico es típico de su trabajo? Lo es, respondí con confianza. Creo en ir más allá del análisis superficial para descubrir las oportunidades reales de crecimiento y eficiencia. ¿Qué tan pronto podrían comenzar la implementación si avanzamos?, preguntó Michael Ramírez. Inmediatamente, dije. Ya he despejado mi agenda en anticipación de este proyecto. Mi atención completa estaría dedicada a asegurar el éxito de Gravora Group. Una vez más, fui cuidadosa al usar yo en lugar de nosotros. No de manera inexacta, realmente era yo quien haría el trabajo, pero también me estaba posicionando estratégicamente como el recurso principal. Fue entonces cuando Lucas tropezó de nuevo en la habitación, con un aspecto aún peor que cuando se había ido. Su rostro estaba ceniciento. Se movía inestable, y había una genuina confusión en sus ojos. ¿Cómo va todo?, preguntó, con sus palabras notablemente arrastradas. Ahora, el contraste era sorprendente. Aquí estaba yo, entregando una presentación impecable con confianza y experiencia, mientras él apenas podía formar oraciones coherentes. Las apariencias eran devastadoras para él. Estábamos discutiendo los cronogramas de implementación, dije suavemente, como si hablara con alguien que claramente no se encontraba bien. ¿Por qué no te sientas, cariño? La expresión de David Chen había cambiado a una de preocupación mezclada con evaluación profesional. En el mundo de los negocios, la fiabilidad y el profesionalismo lo eran todo. Lo que estaba presenciando plantearía serias dudas sobre la capacidad de Lucas para manejar un proyecto multimillonario. Señor Miller, dijo David con cuidado, quizás deberíamos continuar esta conversación cuando se sienta mejor. No, protestó Lucas, tratando de inyectar energía en su voz. Estoy bien, solo cansado. Déjenme guiarlos a través de las recomendaciones finales. Pero cuando intentó avanzar a la siguiente diapositiva, hizo clic en el botón equivocado y accidentalmente cerró la presentación por completo. El torpe intento que siguió, sus desesperados esfuerzos por reabrir el archivo mientras luchaba claramente con las funciones básicas de la computadora, fue doloroso de ver. Está bien, dije suavemente, reabriendo la presentación en mi computadora y compartiendo mi pantalla en su lugar. Las dificultades técnicas ocurren. Aquí vamos. Guié la discusión a través de los puntos finales con gracia profesional, haciendo que las dificultades de Lucas parecieran pequeños contratiempos en lugar de grandes señales de alerta. Pero el daño ya estaba hecho. Estos líderes empresariales habían visto todo lo que necesitaban ver. Cuando la reunión terminó, David hizo un comentario que me puso la piel de gallina. Señora Miller, su experiencia es exactamente lo que estamos buscando. Nos pondremos en contacto muy pronto con nuestra decisión. No la experiencia de su empresa, no la experiencia de Torland Analytics, sino mi experiencia. Después de terminar la llamada, Lucas se desplomó en su silla, con aspecto confuso y exhausto. ¿Qué pasó?, preguntó.
Me sentía bien esta mañana, ¿y luego? Te has estado esforzando demasiado, dije con falsa simpatía. Quizás deberías ir a acostarte. Yo me encargaré de cualquier seguimiento con los clientes. Mientras luchaba por levantarse y dirigirse a nuestro dormitorio, me senté sola en nuestra oficina contemplando lo que acababa de ocurrir. La reunión había ido mejor de lo que jamás había imaginado. No solo había salvado lo que Lucas había intentado destruir, sino que potencialmente había asegurado el contrato más grande de nuestras carreras. Pero, lo que es más importante, documenté todo. La grabación en mi teléfono capturó no solo el deterioro de la condición de Lucas, sino también su admisión de que se había sentido bien esa mañana antes de beber el café que había preparado. La trampa que me había tendido a mí, lo había atrapado a él. Y ahora era el momento de tender algunas trampas propias. En menos de una hora de la conclusión de la reunión, ya estaba implementando la siguiente fase de mi plan. Lucas estaba arriba durmiendo por el efecto de la sustancia que había intentado usar contra mí, mientras yo trabajaba metódicamente para asegurar mi futuro y exponer su traición. Primero, llamé a Elena Rodríguez, mi abogada. Elena, soy Sofía Miller. Necesitamos reunirnos hoy. Tengo pruebas de que mi marido intentó drogarme, además de documentación de sus planes para robar nuestro negocio. Sofía, esa es una acusación seria. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando? Grabaciones de audio, mensajes de texto y el testimonio de testigos de una reunión de negocios donde él, inadvertidamente, se administró lo que había puesto en mi café. ¿Puedes reunirte conmigo a las 4 de la tarde? A continuación, reenvié las capturas de pantalla que había tomado de la conversación de texto de Lucas con Valeria a mi cuenta de correo electrónico segura. Luego envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a David Chen: estimado señor Chen, gracias por su tiempo hoy. Quería hacer un seguimiento personal sobre algunos detalles de nuestra presentación. Como habrá notado, mi marido parecía indispuesto durante nuestra reunión. El incidente de esta mañana me ha hecho darme cuenta de que necesito abordar algunos asuntos personales que podrían afectar nuestra relación profesional. Quiero asegurarle que mi compromiso con este proyecto sigue siendo absoluto, y mi capacidad para ofrecer resultados no se ve comprometida de ninguna manera por estas circunstancias personales. Estaré disponible por correo electrónico y teléfono para cualquier pregunta que pueda tener. Era profesional, pero insinuaba problemas subyacentes sin ser explícita. David Chen era lo suficientemente astuto como para leer entre líneas. Finalmente, llamé a nuestro contador comercial y solicité una auditoría de emergencia de todas las finanzas de la empresa. Necesito documentación de quien contribuyó con que al negocio, incluyendo la propiedad intelectual, las relaciones con los clientes y las inversiones financieras. Para las 3 de la tarde, también había visitado nuestro banco y abierto una cuenta comercial separada solo a mi nombre, transfiriendo los fondos que podía probar que había aportado personalmente a la empresa. Los derechos de propiedad intelectual eran más complicados, pero Elena me ayudaría a resolverlos. Lucas seguía durmiendo cuando me fui a mi reunión con la abogada. Le dejé una nota diciendo que había ido a hacer recados y que regresaría para la cena. Que pensara que todo era normal por unas horas más. La ironía era deliciosa. Había pasado meses planeando echarme de nuestro negocio, pensando que yo era demasiado ingenua y confiada para verlo venir. Pero su propia arrogancia lo había cegado ante el hecho más importante: yo había construido esta empresa. Yo era la estratega, la investigadora, la que creaba las soluciones por las que nuestros clientes pagaban. Él solo había sido la cara bonita que entregaba mi trabajo. Ahora estaba a punto de aprender exactamente lo que sucedía cuando subestimabas a la mujer que había hecho posible su éxito. A las 6 de la tarde, regresé a casa y encontré a Lucas despierto pero todavía aturdido, sentado en la mesa de la cocina con una taza de té. La ironía de que bebiera algo que yo había preparado no se me escapó, aunque esta vez solo era inofensiva manzanilla. ¿Te sientes mejor?, pregunté, dejando mi bolso y adoptando un tono preocupado. No entiendo qué pasó, dijo, frotándose las sienes. Me sentía bien esta mañana, y de repente apenas podía pensar con claridad durante la reunión. Probablemente lo arruiné todo. No te preocupes por eso, dije con dulzura. Logré salvar la presentación. De hecho, David Chen pareció bastante impresionado con nuestro trabajo. Lucas levantó la vista bruscamente. ¿Nuestro trabajo? Bueno, el análisis estratégico que desarrollamos juntos, dije con cuidado.
Aunque yo fui la que más habló después de que empezaste a sentirte mal. Observé su rostro mientras las implicaciones se asimilaban. Si yo había completado con éxito la presentación, entonces su plan de verme fracasar había salido completamente mal, pero él no podía entender cómo ni por qué había sido él quien se había desmoronado en su lugar. ¿Dijeron algo sobre avanzar?, preguntó. David dijo que se pondrían en contacto pronto con su decisión. Creo que tenemos una oportunidad real. Lo que no mencioné fue el correo electrónico que había recibido de David apenas una hora antes. Sofía, después de la presentación de hoy, estoy seguro de que eres exactamente lo que Grabora Group necesita. Programemos una llamada mañana para discutir los términos. Me impresionó no solo tu pensamiento estratégico, sino también tu profesionalismo en circunstancias difíciles. El contrato era mío. El negocio era mío. Y mañana Lucas se enteraría de lo a fondo que estaba a punto de cambiar su vida. Mientras cenábamos, él todavía confundido por su misteriosa enfermedad y yo planeando en silencio su caída, reflexioné sobre lo poética que podía ser la justicia. Había intentado drogarme para humillarme profesionalmente. En cambio, se había drogado a sí mismo hasta la obsolescencia. La venganza apenas comenzaba, pero ya era más satisfactoria de lo que jamás había imaginado. 6 meses después, me senté en mi nueva oficina con vistas al centro de Portland, revisando los últimos informes trimestrales del proyecto Grabora Group. Los resultados superaron incluso mis proyecciones más optimistas. Habíamos logrado un aumento del 22% en la eficiencia y les ahorramos $3.8 millones solo en la primera fase. El divorcio había sido rápido y decisivo. Elena Rodríguez había presentado pruebas tan convincentes del intento de sabotaje y el robo planeado de Lucas que su abogado le había aconsejado que llegara a un acuerdo rápidamente. Retuve la propiedad total de Torland Analytics, junto con nuestra lista de clientes y toda la propiedad intelectual que pude probar que había desarrollado. Lucas intentó impugnar el acuerdo, alegando que había sido drogado sin su conocimiento. Pero cuando el informe toxicológico reveló rastros de un sedante suave, algo fácilmente obtenible pero que requería premeditación para usar, combinado con sus mensajes de texto tramando cómo sacarme del negocio, su credibilidad se desmoronó por completo. Valerie fue despedida de su puesto la misma semana en que reenvié sus comunicaciones inapropiadas con mi marido a su junta de licencias profesionales. La industria de la consultoría en Portland era más pequeña de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Su reputación estaba efectivamente acabada. Expandí el negocio en un 40%, contraté a 3 analistas brillantes y aseguré 2 contratos importantes adicionales basándome únicamente en el éxito del proyecto Grabora. La empresa que Lucas había planeado robarme ahora prosperaba más allá de nuestros sueños originales. Y era solo mía. A veces, a última hora de la tarde, cuando revisaba mi trabajo, pensaba en aquella mañana de hace 6 meses, en cómo me había entregado el café con tanta autosuficiencia, tan seguro de que estaba a punto de verme destruirme. Como nunca imaginó que su propia arrogancia sería su perdición. La belleza de la venganza perfecta, aprendí, no estaba en elaborados planes o confrontaciones dramáticas. Estaba simplemente en permitir que la propia malicia de alguien lo consumiera mientras tú te hacías a un lado y reclamabas la vida que intentaron robarte. Lucas me había enseñado una última lección valiosa: nunca confíes en alguien que envenenaría tu café. Pero, lo que es más importante, asegúrate siempre de saber qué taza es cuál. Al final, la justicia se había servido de la manera más apropiada posible. Él había bebido profundamente de la copa de su propia traición, y yo había heredado todo lo que él pensaba que era suyo. Mientras miraba hacia el futuro, no pude evitar sonreír al ver lo perfectamente que las cosas se habían vuelto a mi favor.